Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Les recuerdo que ya pueden ir a ver el nuevo fic, esta vez de Re:Zero. También espero traerles fics de otros autores para así tener más vivo el canal. Ojalá lo disfruten y la pasen bien. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de nada. Y antes que nada me disculpo, ya que no tengo idea de la fecha en la que llegue a subir este video, debido a mi agenda de este mes. Como sea, espero lo disfruten cuando lo vean. Espíritu de la Justicia, capítulo 5. El ambiente era tenso y desconocido, la bruma de la neblina que rodeaba la aparición de la criatura se sentía como un llamado a las profundidades del abismo, el miedo a lo desconocido, un sentimiento tan antiguo como la humanidad misma. La criatura frente a ellos despertaba dicho sentimiento. Sus ojos que brillaba con tintes púrpura y su cuerpo que se supone no debía medir más de 2 metros ser totalmente verde y rechoncho. Ahora aparecía con 2 metros más de altura. Un cuerpo esbelto, una piel oscura y desgarrada que dejaba ver sus huesos y carne en descomposición, un monstruo en decadencia. Nunca habían visto algo así. Definitivamente el calabozo ya no era el mismo, pero aunque sus ojos lo demostraran, aún había algo que gritaba que la apariencia putrefacta de la criatura no era lo que deberían temerle, o no era la única irregularidad que ocurría en el lugar. No era lo más aterrador. Pero no había más tiempo para analizar. La palma del monstruo se levantó mostrando lo plana que se había vuelto, junto a un cuarteto de garras en cada una para entonces obligarlos a moverse a un lado para esquivar el ataque. Aquel golpe definitivamente tenía una fuerza superior, como un nivel 3, así que tomaron acción para eliminarlo, pero Belle seguía detectando algo que los demás no lograban ver. Belle tenía que detenerlos antes de que las cosas empeoraran. Belle, esperen. Aún no termina. Asfi fue la primera en verlo. La interrupción de Belle había paralizando brevemente a todos, permitiendo que pudieran esquivar un ataque de lanzas oscuras que ascendieron desde el suelo tratando de estacar a todos desde el suelo. Este ataque era común de algunas cabras carniceras que suelen habitar en el piso 37, verla en un monstruo del piso 12 provocó escalofríos en la espalda de Asfi. Asana. No podemos dejar ir una animación como tú. Asana se adelantó embistiendo al monstruo con un escudo en mano, además de un hacha en la otra. Asfi sacó una espada corta junto a Lulu, la cual utilizó una daga larga para cortar las patas de aquel monstruo, el cual no demostró ningún tipo de muestra de dolor ante las heridas. Asana apartó las patas del monstruo y utilizó su hacha para partir a la mitad aquel monstruo, pero este no rugió, no sangró y no se detuvo. Con la mitad de su cuerpo cortada, aún así se movió, con la mitad de su torso arrastrándose movió sus patas para golpear el suelo y levantar un ataque aún más devastador de lanzas que todos evitaron, hasta que una llamarada devastadora de fuego hizo estallar al monstruo y todas sus partes, empezando por la cabeza, finalizando con la criatura. La responsable del ataque había sido Alicia y su magia. Alicia. ¿Pero qué clase de irregular era ese? Raúl. Solo había visto características así en los pisos profundos, pero ni siquiera en el laberinto del gran desierto habían aparecido monstruos con un aspecto tan seco. Lulune. Parecía que no podía morir. ¿Por qué no desapareció en cenizas luego de ser cortado por la mitad? Asfi. Ahora está claro por qué no se reveló información de la situación a la ligera, pero que no nos lo hayan dicho a nosotros significa que el gremio tampoco es consciente de lo que está ocurriendo. Asfi desvió su mirada del grupo, que tenía la atención en sus propios pensamientos. Esto para mirar a Belle con más atención. Desde el principio Belle llamaba la atención, era el único nivel 1 de la misión, ni siquiera había niveles 2, su presencia ahí no tenía ningún sentido. Y sin embargo, fue el primero en darse cuenta que algo andaba mal. Estaba ahí más por sus habilidades que por su fuerza.
Belle sentía las miradas puestas en él, principalmente de Asfi y una elfa de cabello largo naranja que lo observaba. La elfa era Lefilla. Belle sabía que pertenecía a la familia de Ais, y por la misma sabía que la elfa era su amiga. La elfa estaba junto a él en la retaguardia justo cuando él se había dado cuenta del primer ataque de lanzas del suelo. Lefilla no había separado su vista del monstruo, y aún así Belle se había dado cuenta antes que ella que algo andaba mal. Pero Belle no tenía su atención en las confundidas chicas, sino en las lanzas antinaturales que salían del suelo, buscando aquello que había notado, entre las alargadas y regulares filos de las lanzas de hueso. Y entonces lo vio una figura deslizándose entre los huesos. También la había visto salir del monstruo. De inmediato el instinto de Belle gritó peligro, no para él sino para quienes lo acompañaban. Belle, aléjense de las lanzas. De pronto una figura chirriante y alargada salió de los huesos. No tenía cabeza, o algo que lo identificara como un monstruo que los aventureros conociesen. La figura saltó sobre Asfi, la cual intentó rebanar el monstruo, y sin embargo este terminó atravesando el corte sin recibir daño. Asfi logró evitar que la criatura la tocara, y esta en consecuencia cayó al frondoso suelo, dejando un rastro de movimiento en el pasto mientras se movía. Asana, Madaka, Raúl e incluso Alicia y Lulune atacaron, pero el monstruo, mucho más semejante a un gusano o lombriz, atravesaba los ataques de manera intangible. Algo en Belle lo mantuvo alerta, pero eso no mejoró su tiempo de reacción, y entonces la criatura volvió a saltar, esta vez frente a Lefilla, la cual movió su bastón por reflejo para asestar un golpe, pero entonces la lombriz atravesó el ataque sin recibir daño e impactó en Lefilla, la cual cayó al suelo tras un grito ahogado. La elfa cayó al suelo sintiendo como sus reservas de mente eran drenadas, sintiendo cansancio poco a poco más la horrible sensación de ser drenada. Raúl y Alicia trataron de quitar de encima a la criatura con sus propias manos, sin embargo sus manos se atravesaban a la criatura intangible. Lefilla sentía como su vida se apagaba poco a poco, entró en pánico, no quería morir ella misma, trataba de quitarse a la criatura incrustada en su pecho. Entonces un pulso de energías, proveniente de la criatura, envió atrás a Raúl y Alicia, mientras que Lefilla caía en espasmos, y al borde de la inconsciencia, sentir como sus órganos y huesos temblaban frenéticamente. Definitivamente era de las peores sensaciones de su vida. Belle no lo soportó, veía como esa criatura trataba de llegar al alma de Lefilla, la idea le repugnaba, corrió y sin saber qué más hacer también tomó a la criatura, pero esta vez él sí logró tocarla y sostenerla. Entonces Belle tiró hacia atrás, jalando a la criatura que trataba de violar la existencia de Lefilla, pero no podía sacarla, no tenía fuerzas para hacerlo. Entonces Raúl se unió a la desesperación de Belle y lo abrazó para tirar junto con él y que la criatura dejara en paz a la elfa. Asana también se unió sosteniendo la armadura de Raúl, hasta que finalmente la elástica criatura se despegó de Lefilla. La lombriz espectral se sacudió furiosa abriendo la punta exterior en una especie de fauce con aspecto de X, mientras pequeñas extensiones tentaculares de carne salían de ahí, convirtiendo a la lombriz en una criatura totalmente grotesca. Asqueroso. Belle escuchó la gruesa e imponente en la mente de Belle, al mismo tiempo que una explosión de llamas azules continuas cubrió la lombriz secándola y convirtiéndola en cenizas. Belle también vio cómo sus manos adoptaron una apariencia esquelética, aunque gracias a que todos estaban observando la destrucción de la criatura o por la luz de las llamas, nadie logró verlo, y Belle las ocultó como pudo. Alicia. Lefilla. Lefilla. La elfa llamaba a su compañera pálida en el suelo, una bruma oscura brotaba del pecho de Lefilla como un represalia de la criatura por frustrar sus planes. Las llamas de Belle ocultas en sus mangas, las cuales son muestra de lo que tiene que hacer, no quería dejar que aquella elfa en el suelo sufriera. Belle coloca sus manos esqueléticas en el pecho de Lefilla, dándole la espalda al grupo menos a Alicia y la propia Lefilla. Las flamas se levantaron y cubrieron a la elfa mientras un aire de purificación los envolvía, o esa era la impresión que daba.
El tratamiento terminó, y entonces Belle simplemente se retiró, dejando a Alicia con un rostro de impresión y desconcierto. La mente de la elfa no lograba entender lo que había visto, no creía haber caído en la locura, por lo que aquellas manos esqueléticas no habían sido falsas o una ilusión. Lefilla también las había visto, en medio de su recuperación aquellas manos que la purificaron claramente no eran normales, y definitivamente el chico que los acompañaba no era un simple soporte ni un lastre, por lo que a partir de ese momento, le dedicaría más atención al conejo. Al terminar la purificación, contrario a lo que se pensaría, Lefilla se levantó, no se sentía cansada o herida, al contrario sentía mucha más energía que en la mañana. Raúl. Lefilla, ¿estás bien? Lefilla. Sí, solo aturdida. Lefilla miró a Belle inspeccionándolo un poco, las manos del chico habían vuelto a la normalidad, pero aquella imagen no desapareció de la mente de Lefilla. Asfi. Así que por eso estás aquí, tienes una habilidad conveniente para la situación. ¿Acaso es una habilidad anuladora? No te vi usar ningún cántico. Belle. Bueno, la verdad, solo sé que sirve contra cosas que no deberían estar aquí o existir aquí, o al menos eso creo. Asfi. Bueno, el caso es que tendrás que mantenerte cerca de nosotros a partir de ahora. Belle. Claro. Entonces retomaron la avanzada, a partir de ahí todos los pisos estaban recubiertos de la anormal hierba púrpura y vegetación oscura, de vez en cuando se encontraban con los putrefactos monstruos deformados y estirados los atacaron, versiones alternas de minotauros, tigres blancos, Kolbat, Ellaut. Eran fuertes, el más fuerte que encontraron tenía potencial de nivel 5, pero atacaban en solitario y ya se había expuesto su debilidad, la cual era su cabeza. Al destruirla liberaba aquella grotesca lombriz, para que seguido Belle la quemara con sus puños, evitando directamente mostrarlas, aflojando sus mangas, alargándolas y creando el efecto de lanzallamas cada vez que el espíritu de la justicia le permitía usar sus flamas. Ahora llegarían al piso 17, siendo su mayor miedo, el monstruo Rex, aunque no era tiempo de que apareciera, igualmente tenían que ser precavidos. Y entonces así fue, llegaron al piso 17, y tal y como sus malos augurios lo sugerían, el jefe de piso estaba ahí, el Goliat, pero se encontraba en un estado en el que jamás se pensaría ver a un jefe de piso. Con una pesadez en el pecho, los aventureros observaron con repulsión el enorme cadáver que se encontraba cubriendo el piso. Recostado al muro de los lamentos se encontraba un cuerpo alargado. Era imposible imaginar la magnitud de la criatura. Esta no solo tenía estirada de una manera sobrenatural su cuerpo, y no solo eso, sus extremidades también lo estaban de no estar dobladas en lo que solía ser una posición fetal. Todos estarían seguros de que este piso no sería suficiente para contenerlo. Pero la cosa más perturbadora del cadáver del Goliat, era el hecho de que le hacía falta su cabeza y la enorme herida abierta en su pecho, el cual parecía llegar a la caja torácica del monstruo, a la cual desde la perspectiva de Belle era como ver la entrada a una habitación oscura, pero para él ya estaba empezando a marearse. El olor y expulsión de químicos por parte del cadáver lo estaban mareando. Asana se dio cuenta y entonces decidió cargarlo en su hombro y llevarlo. Era obvio que la resistencia de un nivel 1 no podría con la exposición a cadáveres. Asfi. Sigamos hasta el piso 18, sin detenernos. Y así fue, no había tiempo ni equipo necesario para examinar al monstruo putrefacto. Al llegar al piso 18, todos se alarmaron por el cambio de ambiente. El lugar, normalmente lleno de vegetación verde, ahora era toda una jungla púrpura. Los múltiples cristales que solían iluminar el piso ahora estaban totalmente apagados y solo les quedaba confiar en los árboles luminiscentes con luz púrpura, dándole al piso un aire sepulcral. Los aventureros avanzaron en silencio y con hombros tensos ante la creciente presión del ambiente tenebroso. También notaron que en ciertas partes se acumulaba una niebla bastante espesa. Belle les pidió no hacerse a la niebla, era algo lógico, nada bueno les esperaba si se adentraban en lo desconocido. Aunque de cierta manera ya lo ataban.
Al llegar a las puertas de la ciudad hecha por aventureros, Rivira, todos notaron la fortificación de la entrada, la cual tiempo atrás parecía hecha con total desinterés. Los refuerzos la habían hecho el doble de alta con lanzamas y gruesos refuerzos para hacerla segura. Lulune notó varias pilas de cuerpos agrupados en diferentes puntos alrededor de los muros. Raúl. Estuvieron luchando. Madaka. Se lograron defender, aunque la cantidad no me preocupa. Alicia. Sí, pero sí estuvieron luchando y lograron inhabilitar a varios. Lefilla. Eso significa que también se encontraron con los parásitos. Asana. No hay nadie resguardando las puertas. El grupo entendió, sin la ayuda de Belle su grupo habría sido parasitado por las lombrices. Y quién sabe qué habría ocurrido de ser así. Asana levantó su escudo y empujó con cuidado la entrada de la ciudad derribando una barricada ya maltrecha. Pasaron por él entrando a la ciudad, la cual se encontraba totalmente desolada, y la mayoría de estructuras destruidas. Raúl. Pero qué desastre. Alicia. Es comúnmente sabido que Rivira es destruida por monstruos de vez en cuando, pero esto no parece hecho por monstruos. Lefilla. Pero no hay ni siquiera rastros de cuerpos o sangre. ¿Dónde estarán todos? Bell. Creo que sé dónde. Madaka. Por los dioses. Belle seguido por Madaka ubicaron una cúpula de madera púrpura en el lado este de la ciudad. Dicha cúpula estaba fusionada entre los edificios y el suelo, como una aglomeración de árboles púrpura de diferentes ramas y hojas luminiscentes púrpura. Asfi. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Belle? Belle. Siento a los parásitos ahí, pero también siento a múltiples personas con fauna también y todos están sanos y sin parasitar. Lulune. Prisioneros. Asfi. Lo sabremos cuando lleguemos. Sigamos adelante. Al llegar al domo de árboles torcido, encontraron un jardín de flores con colores estridentes y claros, pero ninguna entrada, es más los edificios a su alrededor parecían atravesados desde abajo por los árboles que crecieron desde abajo. Madaka. No hay entrada. Bell. No puedo saber por dónde es mejor entrar. Lulune. ¿Lo quemamos? ¿Es madera, no? Asfi. No seas tonta, Lulune, no sabemos en qué estado están los aventureros adentro y quemar algo tan grande haría imposible controlar las llamas. Raúl. Y el humo que genere podría ser tóxico, además de que su savia podría ser flamable hasta el punto de volverse explosivo. Alicia. No creo que se pueda quemar. Alicia. Parece que la madera es húmeda y está muy hinchada por lo mismo. Asana. Entonces hay que abrir paso a la fuerza. Bell. Espera, creo que sé cómo abrir una entrada sin mucho alboroto. Asfi. ¿Y cómo sería eso? Bell. Parece que la planta también es como un parásito. Bella acercó sus manos mientras las ocultaba con su cuerpo, y entonces sus flamas azules volvieron cenizas al instante la madera, abriendo un camino en el que podían pasar todos. Bella sacó un par de trapos y los ató a un par de palos y los encendió con luminiscentes flamas azules y se las entregó a Raúl y Madaka, luego tomó un par de botellas de vidrio y las utilizó para iluminar como un par de linternas en sus manos. Bell. Parece que adelante está muy oscuro. Raúl. Entiendo, pero ¿no crees que llevas usando mucho tiempo esa habilidad? ¿No tendrá un efecto secundario como consecuencia? Bell. No siento ningún cambio o agotamiento cuando la uso, mucho menos agotamiento, además no creo que la habilidad sea mía como tal, mi diosa es la diosa de la pureza y la virginidad, por eso es guardiana de las flamas del purgatorio, ella me dijo que las flamas solo aparecen cuando algo que no pertenece a este mundo aparece, esas flamas son el único medio arcano que tiene permitido aparecer para purgarlo. Como yo ahora también tengo su bendición, ahora soy una extensión de esa autoridad. Asfi. Entonces ¿crees que esas flamas son solo una extensión del arcanón impuesta por los dioses? Bell. Sí, el único que puede usarse si se cumplen las condiciones. Raúl. Pero eso significa que lo que hay allá adentro ni siquiera debería estar aquí. Alicia. Así parece, ahora sí creo que no somos los indicados para esta misión. Lefilla. Lo dije.
Asana. Tal vez nuestra misión no sea en realidad de rescate, sino de implantación. Lefilla. ¿De implantación? Asfi. Belle se ha convertido en una extensión de la autoridad de un dios. Si lo ponemos en lugar correcto, todo este parasitismo y la verdad detrás de todo esto será revelado. El grupo avanzó. Lurune espiaba como podía la caverna de madera. El lugar era ancho y lleno de pasadizos al igual que en los pisos intermedios, pero gracias al sentido de orientación de Lurune y el presentimiento de Belle, lograron mantenerse en dirección del centro de la cúpula. Al cruzar un pasillo se encontraron un gran arco, del que salían enormes destellos de luz púrpura, y Belle dio confirmación de que ese era el centro de la cúpula, lo cual Lurune apoyó, lo que significaba que era hora de la verdad y saber qué es lo que realmente pasaba en el piso 18. Al llegar una bordaz luz reunida cubría alrededor de la amplia habitación. Todos quedaron pasmados, incapaces de entender lo que observaban. En el centro de la cámara había un enorme círculo mágico con inscripción de pentagrama, brillando en un luz púrpura pálido. Alrededor de todo había un gran número de personas, ocultando sus rostros con túnicas, susurrando algo en un idioma inentendible para la mayoría del grupo, mientras que de sus cabezas para arriba un gran número de aventureros equiparable a un pequeño ejército flotaba en el aire, sin cuerdas o algo que los sujetara. Lefilla asustada. ¿Qué es esto? Extraño. ¿O no? Nuevos corderos. Todos miraron hacia adelante, siguiendo una pequeña columna de escaleras que guiaba a un altar donde un hombre con el torso descubierto y una falda de cadenas hablaba, totalmente descalzo. Este se levantó, mostró su cabeza que se alzaba con una máscara aparentemente hecha con un cráneo humano con un par de cuernos de cabra sobresaliendo de él. Nuevos corderos, deberán ser amansados para el bien del ritual. Al tiempo que decía esto, todos los hombres y mujeres susurrantes levantaron sus rostros y miraron en su dirección al mismo tiempo con tanta sincronización que parecía espeluznante. Sean el noble puente para el futuro, corderos. Fin del capítulo 5.